Hola a todos, regresamos con el tercer video de este capítulo. En esta ocasión vamos a trabajar con la inercia de rotación para ciertos cuerpos rígidos y rotando con respecto a ciertos ejes de rotación eh, bastante canónicos. ¿Ok? Entonces primero, bueno, pues recordemos que el concepto, la expresión que define a la inercia de rotación está dado por esta integral, que pues, en general es una integral triple, ¿no? O sea, puede ser una integral simple, una integral doble, una integral triple. Y este valor de R está medido desde el elemento de masa hasta el eje que pasa hasta el eje de rotación, perdón, que pasa por el punto O'. ¿Ok? Y bueno, también creo que ya lo había mencionado en el capítulo anterior, a esta inercia de rotación también se le conoce como el momento de inercia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque hace el papel de la masa en el contexto rotacional. Perfecto, es decir, el análogo traslacional de esa inercia de rotación es la masa, o viceversa. El análogo rotacional de la masa es la inercia de rotación. Perfecto. Y bueno, pues no está de más volver a mencionar que esta inercia de rotación es una propiedad constante del cuerpo una vez que uno elige el eje de rotación, ¿verdad? Esto es una propiedad constante y que constituye una medida de su inercia a la rotación o resistencia a los cambios de velocidad de rotación. Y esto es consecuencia pues, del modo en que su masa está distribuido radialmente en torno al eje Z que pasa por el punto O'. ¿Perfecto? Bueno, muy bien. Entonces, un catálogo de inercias de rotación está dado por esta imagen, donde, bueno, pues noten aquí los ejemplos canónicos, ¿verdad? Es una varilla de longitud L mayúscula, rotando alrededor de su centro geométrico. O bien la misma varilla, pero rotando alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Y así sucesivamente. Esta es una placa, ¿no?, de dimensiones A y B, y está rotando a través de su centro geométrico también. Este puede ser una puerta, ¿no? Es una placa rotando alrededor de este eje. Aquí pueden ser las bisagras. Este es un cilindro hueco rotando a través de su eje de simetría. Es un cilindro sólido. Y noten cómo las expresiones pues, van cambiando. Este es un cilindro hueco, pero no solamente es hueco, sino es de pared muy delgada. ¿Okay? Cuando la pared es gruesa, bueno, pues tenemos este caso, pero si digamos tenemos un cilindro de pared muy delgada, ¿no?, entonces su inercia de rotación es esta expresión. Para una esfera sólida y para una esfera hueca, o sea, eso es un cascarón esférico, ¿correcto? Aquí hay más ejemplos, esto los vamos a estar pues ocupando en los ejercicios que van a ser el siguiente video. Y todas esas expresiones que están aquí hacen referencia a la inercia de rotación con respecto a cierto eje. Y esa referencia del eje está indicada como el subíndice. Aquí está el subíndice. Entonces ese subíndice refiere al eje de rotación. Entonces, por ejemplo, este me dice que es con respecto al eje X, es el eje de rotación. Ese es el Y, ¿no?, sería con respecto a este eje de rotación. Y Z, ¿ok? Y noten pues que tienen sus variaciones, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? Este es el disco, ¿verdad? Este va a ser un ejemplo pues bastante importante para los ejercicios, porque con el disco se puede modelar una moneda, se puede modelar una polea, ¿verdad? Entonces, su inercia de rotación a través de este eje, que pasa por su centro geométrico, es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Pero si rota a través de este eje, por ejemplo, como poner una moneda a rotar en su lugar, entonces noten que su inercia de rotación es este otro valor. ¿Ok? De hecho, pues, la inercia de rotación es una medida de cuánta resistencia opone el cuerpo a rotar. De tal manera que entre menor sea la inercia de rotación, pues el cuerpo experimentará una menor resistencia a el movimiento rotacional. ¿Perfecto? Muy bien, entonces comenzamos con los ejemplos.
Entonces, los ejemplos básicos, bueno, es una varilla. La voy a ubicar en un plano XY y quiero que rote con respecto al eje Y en este caso. Es una varilla de longitud L, la voy a distribuir simétricamente, entonces la varilla se extiende desde menos L medios hasta L medios, y lo que tengo que hacer es resolver esta integral. La variable R, en este caso, puesto que el eje horizontal es el eje X, entonces la variable R será X, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se resuelven estos problemas, estas integrales? Haciendo uso de las densidades de masa. Densidad lineal de masa, más adelante densidad superficial de masa y finalmente densidad volumétrica, ¿ok? La densidad de masa común y corriente, digamos, ¿ok? En este caso, como el problema es unidimensional, requerimos una densidad de masa lineal. Y voy a tomar como hipótesis que mi sistema es homogéneo, es decir, que la distribución de masa es la misma a lo largo del sistema, ¿ok? Eso significa que su densidad de masa, que se define como la diferencial de m entre diferencial de x, esto va a ser una constante. Y esa va a ser la hipótesis, ¿ok? Es una varilla homogénea. Cuando los sistemas son homogéneos, entonces la densidad de masa pues, es igual a la masa del todo entre la longitud del todo. Y bueno, pues, haciendo uso de esa expresión, yo puedo sustituir esta hipótesis en esta expresión, y de aquí puedo despejar a la ddm. Entonces, si despejo a la ddm, pues eso me va a quedar este elemento, haciendo uso de las reglas de la cadena, ¿verdad? La ddm va a quedar como aquí hay un detalle técnico, déjenme corregirlo. Es cantidad de masa por unidad de longitud. Perfecto. Muy bien, ahí está. Entonces, la densidad de masa, entonces se traduce, homogénea, se traduce en que al obtener el elemento diferencial de masa, esto va a ser igual a m sobre L por diferencial de x. Y eso lo sustituimos en esta expresión, ¿verdad? Pues aquí tenemos la expresión, ¿ok? Muy bien, entonces, otra vez, sustituyo cuánto vale ddm, lo pongo aquí, lambda de dx, pero lambda es igual a m sobre L. Entonces ya lo escribo aquí, ¿perfecto? Muy bien. Y la integral pues va desde menos L medios hasta L medios. Noten que el integrando es una función par bajo un intervalo simétrico, entonces esto es 2 veces, esa integral es 2 veces de 0 a L medios, ¿ok? Y bueno, pues la integral de x cuadrado pues es x cúbica sobre 3, evaluamos de 0 a L medios, ¿verdad? Y me da un doceavo de ml cuadrado, ¿ok? Entonces ya tenemos esta expresión. ¿Qué pasa si la varilla rota ahora con respecto a un extremo? La misma varilla homogénea. El único cambio, si lo piensan, que tenemos que hacer es que ahora la distribución, o sea, de la variable x, sabes que ahora está desde 0 hasta L. Entonces el único cambio que tenemos que hacer es que la integral ahora cambia de 0 a L, es decir, solamente es un cambio en los límites de integración. Entonces, y es el mismo integrando. Obviamente no tengo por qué aplicar la simplificación de simetría, porque en este caso la integral ya no es simétrica. Pero es muy simple, ¿no? Entonces otra vez la integral de x cuadrado pues es x cúbica sobre 3, evalúo de 0 a L y me da un tercio de ml cuadrada. Noten que es más pequeña la inercia con respecto a este eje que pasa por el centro geométrico, que es un doceavo de ml cuadrada, que está acá. Es un tercio. Comparen un doceavo con un tercio. Entonces, ¿quién es menor? Es un doceavo. Lo cual me dice que, o significa que el hecho de que la varilla rote con respecto a este eje opone más resistencia al movimiento rotacional que si rotara con respecto a un eje que pasa por el centro geométrico. Muy bien. Hagamos ahora un problema que se resuelve con integral doble. Tengo esta placa que está rotando alrededor de su centro geométrico. Y en este caso pues voy a tener una densidad de masa superficial. Entonces la densidad de masa superficial es igual a el elemento de masa entre el elemento de área, y como voy a suponer otra vez que es homogénea, ¿no? La placa, entonces sigma es igual a la masa del todo entre el área del todo. El área pues es base por altura.
De tal manera entonces que el elemento de masa es m mayúscula entre a, b, diferencial de x, diferencial de y. Perfecto. Y voy a sustituir en la integral, ¿verdad? La integral, pues que es esta que está aquí, r cuadrada de dm, donde ¿quién es r cuadrada? Bueno, pues r cuadrada es la distancia del eje que pasa por O' a un punto arbitrario, ¿no? sobre el sistema. Entonces tomo una discretización, ¿verdad? Tomo una discretización y donde está el punto este aquí está el de dm. ¿Okay? Entonces, ¿quién es este vector? Bueno, este vector es el vector r, que es igual a xy más y j 0k, ¿verdad? 0k porque está en el plano xy. Y quiero la magnitud de ese vector al cuadrado. Entonces por Pitágoras eso es x cuadrada más y cuadrada. Y el elemento de masa es esta expresión que está aquí. Entonces simplemente sustituyo todo en la expresión y ya me queda aquí m sobre ab, el elemento diferencial, ¿no?, de área de x de y, y r cuadrada, que es x cuadrada más y cuadrada. Muy bien, y ya me queda esta expresión. Aquí se acaba todo. Ya lo que hay que hacer ahora es hacer esta integral. Pero insisto, ese es un problema de cálculo en varias variables. Muy simple, por cierto. Entonces, por ejemplo, primero integro la x. Note que es una función par, ¿no? Es x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ante los ojos de x, esta y es una constante, ¿no? Significa que es una variable elevada a una potencia 0 de x. Es una función par. Entonces puedo aplicar la simplificación de simetría, porque está integrando en un intervalo simétrico. Noten que la placa fue centrada, ¿no? La placa la centramos para poder definir estos límites de integración, así. Y porque además el eje de rotación está pasando por aquí, ¿no? Por este punto. Aquí pongo el origen. Justamente ahí está O', ¿ok? Ese es O'. Aquí está O'. Entonces esta integral es lo mismo que 2 veces la integral de 0 a medios. Realizo la integral, me da esto, es x cúbica sobre 3 más y cuadrada de x. Evalúo, me da esto. Simplifico, me da esto. Y esto ahora es una función par para y. Entonces vuelvo a aplicar la misma hipótesis de simplificación, ¿no? Simetría. Estos dos veces la integral de 0 a b medios. Entonces integro, evalúo y simplifico, ¿no? Entonces me queda un doceavo de m a cuadrada más b cuadrada. Ahí está. Otro ejemplo es el cilindro hueco, ¿no?, de radio interior R1, radio exterior R2, ¿verdad? Ahora tengo un volumen, o sea, eso tiene ya carnita, ¿no? Eso tiene un volumen. Y el elemento de volumen, el volumen total, pues es el área de este cacho, ¿no?, por la longitud del cilindro. Entonces el volumen es A por L. Donde A, ¿quién es? Pues es el volumen, es el área, perdón. Es el área del círculo grande, menos el área de este... Perdón, lo dije mal, es el área del disco, no círculo. Es el área del disco, lo de radio R2, menos el área del disco de radio R1. Entonces ya, calculo el área, lo multiplico por L y obtengo el volumen. Si la masa total del cilindro hueco pues es M mayúscula, entonces el elemento diferencial de volumen es esto que está acá. ¿Ok? ¿Quién es el elemento de volumen? Bueno, noten que el elemento este volumen tiene una simetría cilíndrica. Entonces me voy a fijar en este aro. Es un aro de espesor de dr. Entonces el elemento diferencial de volumen, ¿qué va a ser? Pues va a ser este diferencial de área de este aro de grosor ddr, multiplicado por un diferencial de z, ¿no? O sea, es un volumen en forma de aro. Estoy explotando la simetría del problema para que mi integral sea simple. Entonces el elemento de volumen, pues otra vez va a ser base por altura. Entonces, y la base, el área de este aro es 2πr de dr. Ese es el área. Y eso lo multiplico por el grosor, que es de dz, ¿no? Entonces el área tiene este valor y la altura o el grosor de dz, y ese es el elemento de volumen. Entonces esto lo meto aquí y esto lo meto a la integral de r cuadrada, diferencial de volumen, donde
¿Cuánto vale r cuadrado? Pues r cuadrada en este caso es r cuadrada, porque noten que la variable de integración que me quedó es r. Eso es muy simple. Noten que esta integral de z, como esto de aquí no tiene nada de z, la integral de z es trivial. La integral de z es z, de 0 a l es l. Entonces esta integral la hago primero, es muy simple, y me queda l. Entonces este l que está aquí es el resultado de la integral de dz, que por eso se mata con este l que está acá. Se mata este l con este l. Este 2pi, bueno, pues lo saco y me queda aquí r cúbica, ¿no? Porque tengo aquí r cuadrada de la expresión para la inercia y este r que salió del diferencial de área. Entonces me queda un r cúbica. La integral de r cúbica es r a la 4 sobre 4. Evalúo, simplifico, diferencia aquí de cuadrados, esto lo veo como diferencia de cuadrados, y me va a quedar entonces esta expresión. ¿Perfecto? Muy bien. Como pueden ver, los ejemplos son muy simples. La esfera sólida. Ajá. ¿Qué pasa con la esfera sólida? Bueno, otra vez es un volumen, y aquí es importante, fíjense, ¿cómo voy a hacer la esfera sólida? Para hacer la esfera sólida, primero voy a resolver el disco. Y ya que tenga la inercia de un disco, voy a integrar sobre todos los discos de la esfera. ¿Por qué? Porque ese es el camino más simple. No es el único camino, pero es el más simple, por una razón. Porque al calcular la inercia del disco, esto ya contempla la distribución de masa con respecto del eje. ¿Ok? Entonces, este eje, ¿verdad? La inercia de este disco ya tiene la distribución de masa con respecto al eje. Cuando yo discretizo a la esfera sólida en discos, cada disco ya recuerda de la distribución de masa con respecto del eje. Entonces, eso es la estrategia. Entonces me fijo en un disco. Entonces, fíjense, primero voy a hacer la inercia de un disco. Entonces me fijo aquí en un disco, ¿sale? Más o menos algo como lo que está atrás. O sea, esto es un arillo. Bueno, aquí no me quedó muy centradito, pero háganle caso al álgebra, al cálculo. Entonces tengo este disco y me fijo en un elemento de área, miren, ¿no? Un elemento de área que es un pequeño aro de grosor de dr. Entonces el área de este aro es 2πr por ddr. Y su volumen, bueno, pues esto va a tener un disco, va a tener un espesor h, ¿verdad? Va a tener un espesor h. Entonces la densidad de masa, pues va a ser ¿cuánto? Va a ser la masa del disco entre el volumen del disco. El volumen del disco es el área del disco por el grosor, ¿no? Por h, aquí está. Y esto es lo mismo que la diferencial de masa por diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen, pues es esto que está acá, ¿no? Es h, que es el grosor, ¿verdad? El grosor de este arito, ¿no? El grosor de este arito por el área de este aro, que es 2πr' de dr. Y esto lo sustituyo a la expresión de r cuadrada de dm. Lo sustituyo, y ¿cómo se integra esto? Pues de 0 a r, ¿verdad? Donde r es el radio del disco. Muy bien, entonces ya lo sustituyo. Noten que la h se cancela, esta pi también se cancela, este 2 sale para acá, la masa pues queda ahí, y me va a quedar aquí este r cuadrado, ¿verdad? No confundir el radio del disco con la variable de integración, que es r', son dos cosas diferentes, ¿sale? Aquí esto es la integral sobre r' al cuadrado. Y esta r minúscula que está aquí, ¿sale? Que la r minúscula que está aquí, en el área del todo, ese es el radio del disco completito, mientras que r' es una variable, ¿sale? Es el radio de este disco arbitrario. Entonces voy a integrar sobre todos estos discos, sobre todos los aros, sobre todos los aros que van desde radio igual a 0 hasta r. Entonces esta variable r' se integra de 0 a r. Y bueno, pues ya, como ya lo acabo de decir, simplifico y me queda la integral de 0 a r de r' al cuadrado, ¿no? Que es r' a la 4 sobre 4, el valor de 0 a r, y me queda esto. Y esta es la expresión que ya les había dicho que la vamos a estar utilizando en la resolución de problemas, ¿no? Entonces la inercia de un disco es 1/2 de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Perfecto, muy bien. Entonces ya tengo el modelo infinitesimal para la esfera sólida. Otra vez, ¿cómo voy a calcular la inercia de la esfera sólida? La discretizo por discos, ¿ok? Discos.
Y noten que estos discos van a ir de radio, pues van a ir desde un radio, vean, del radio de la esfera, que es R mayúscula, es una esfera de radio R mayúscula, hasta este disco que está aquí, pues que va a tener radio 0, ¿no? ¿Sí me explicó? Vamos a descubrir eso ahorita, dependiendo de cuál va a ser la variable de integración que me va a quedar, porque eso tiene que ver con un cambio de variable. ¿Okay? Entonces no adelanto todavía. Bueno, esa es la inercia de un disco. Si este disco se convierte ahora en un elemento diferencial, ¿verdad? Que es parte de la discretización de la esfera, entonces esta inercia es un diferencial de inercia. Y ese diferencial de inercia es un medio de R cuadrado, donde este R está cambiando, ¿verdad? Este R cambia desde un R0, sube, un R mayúscula, y luego R vuelve a disminuir, ¿ya vieron? Entonces, este R es una variable. Y en vez de tener la masa del disco, pues ahora tengo un elemento diferencial de masa, de disco, ¿no? Muy bien. Perfecto. Veamos. Ok. ¿Cómo le hago para aproximar esto? Fíjense, aquí está, miren. Observemos esta figura. R mayúscula es el radio de la esfera sólida. ¿Ok? Z, la coordenada Z, va a ser la posición en el eje Z del disco infinitesimal. ¿Ok? Y me voy a fijar ahora en un vector que va a ubicar dónde se encuentra este disco sobre la superficie, ¿ok? O sea, quiero ubicar este punto que estoy sombreando aquí, miren. Entonces, este punto, fíjense, ¿qué cualidades tiene? Este punto en el plano XY va a tener coordenadas X, Y, este va a tener coordenadas X, Y, 0. Y la magnitud de este vector no es otra cosa más que el radio de este disco arbitrario. De tal manera que, por definición de esfera, digamos, ¿no? En la superficie, yo sé que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a r cuadrada. R mayúscula es el radio de la esfera sólida. Z va a ser la altura del disco arbitrario, que es parte de la discretización de la esfera sólida. Y esto que está aquí, no es otra cosa, x cuadrada más y cuadrada, no es otra cosa más que el radio del disco arbitrario, que es justamente este radio. Entonces, si despejo r cuadrada me da r mayúscula menos z al cuadrado. ¿Ok? ¿Me explico? Otra vez. Me fijo en este punto. Un punto aquí satisface que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a r mayúscula al cuadrado. ¿Ok? Pero x cuadrada más y cuadrada no es otra cosa más que esta distancia al cuadrado, ¿no? Y esta distancia justamente es el radio de este disco, que es el radio que aparece aquí en esta inercia, o en esta inercia infinitesimal, ¿sale? Entonces este R es el que está acá. Entonces lo sustituyo, esto me queda el diferencial de inercia. Sabemos que el elemento de masa se puede obtener a través de la densidad. La densidad de masa es la masa del todo entre el volumen de todo. El volumen de una esfera es 4/3 de pi r cúbica. Y esto pues es igual a dm de diferencial de volumen. ¿Cuál es el diferencial de volumen ahora? Acuérdense que la discretización fue a través de discos. Entonces, el diferencial de volumen en esta discretización de discos es el área del disco por el grosor del disco, que es de dz. Miren, es el área de este disco por el tamaño de la carnita, miren. El espesor de este disco, este tiene disco espesor de dz. ¿Sale? Entonces el diferencial de volumen es área por altura.
Esto lo meto acá y despejo a la DDM y me da esto. ¿Ok? Entonces, DDM es igual a diferencial de volumen, ¿no? Esto lo sustituyo aquí y sustituyo cuánto vale la ρ, que es m entre 4 pi tercios sobre 3. Este 3 por la regla del sándwich sube multiplicando a la m, por eso aquí está un 3m. ¿Ok? Simplifico, noten que, pues, que se muere aquí un pi, ¿no? Y bueno, pues tengo que integrar esto. ¿Quién es la variable de integración? Es z, ¿ya vieron? Entonces, z de dónde a dónde va, fíjense, z de dónde a dónde va. Va desde este punto hasta este punto. Pero cuando z está en este punto, ¿cuánto como coordenada cuánto vale? Pues vale la distancia de aquí a acá. Ah, pero como es una esfera de radio r, pues entonces z va de menos r ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Y esto cuánto vale como coordenada? Vale r. Entonces la integral de dz es desde menos r mayúscula hasta r mayúscula. Y eso contempla todos los discos, ¿no? Desde el disco que está en la coordenada z igual a menos r hasta el disco que se encuentra en la coordenada z igual a r. Obviamente estos discos en los extremos pues tienen radio, este radio 0. Pero bueno. Entonces ya meto todo en esta integral y ya, y lo que sigue es un problema, pues eso es un problema de cálculo 1, ¿no? Ya ni siquiera es un problema de cálculo en varias variables. O sea, el hecho de que yo haya utilizado la simetría del problema me convierte la integral de cálculo en varias variables en una integral de una sola variable. La integro, ¿no? Si mayor, ¿no? Puedes hacerla como tú quieras. Está elevado al cuadrado, ¿no? Pues elevo al cuadrado, ¿no? Y me da esto, y lo evalúo, en fin, ¿no? Es muy simple, porque además de 0 a r, simplifico las fracciones y me da 2/5 de mr cuadrado. ¿Perfecto? Muy bien. Muy bien. Ahora, voy a ver otro resultado que igual está enfocado para calcular inercias de rotación. Voy a suponer que tengo una placa. Voy a suponer que tengo una placa. Y voy a suponer, por ejemplo, que yo puedo acceder a la inercia de rotación calculada en un punto distinguido. ¿Quién es un punto distinguido de un cuerpo rígido? Es su centro de masa. Entonces voy a suponer que yo conozco, por ejemplo, a lo mejor de una tabla, ¿no? De un catálogo de figuritas, que yo conozco la inercia de rotación de este cuerpo rígido con respecto a su centro de masa. ¿Sale? Entonces eso lo voy a tomar como hipótesis, ¿no? Yo conozco la inercia de rotación con respecto al centro de masa. Pero resulta que mi cuerpo rígido, ¿no? Esta placa, no rota por un eje que pasa por el centro de masa. ¿Ok? Porque así es la vida. Entonces la placa está rotando con respecto a un eje O. ¿Sale? Entonces la placa rota con respecto de este punto, ¿no? O sea, da vuelta así. Ah, pero yo de una tabla, yo tengo como la rotación del cuerpo así, ¿no? Con respecto al centro de masa. Este resultado que voy a ver ahora se llama el teorema de los ejes paralelos y me dice lo siguiente, que si yo conozco la inercia de rotación con respecto a un eje paralelo al eje Z que pasa por el centro de masa, y yo quisiera calcular la inercia de rotación de la misma placa rotando con respecto a un eje igual paralelo al eje Z, pero que ahora pasa por O. Entonces, yo puedo utilizar la inercia de rotación con respecto al centro de masa, sumarle una cosita y obtener la inercia de rotación con respecto a este eje. Entonces, esto es un resultado que me permite encontrar inercias de rotación con respecto a ejes diferentes, pero paralelos, sin necesidad de integrar ya, ¿no? Es un resultado importante, ¿no? Lo vamos a aplicar. ¿Cuál es la hipótesis que, como se llama el teorema, ¿no? Que yo tengo la inercia de rotación con respecto a un eje que pasa por el centro de masa y la inercia de rotación con respecto a este otro punto O, la hipótesis es que los dos ejes de rotación son paralelos. Si los ejes de rotación no son paralelos, este teorema no aplica. Es una hipótesis pedir que la rotación sea con respecto de ejes
ejes paralelos. Un eje pasa por el centro de masa, yo conozco ahí la inercia. Y la pregunta es cuánto vale la inercia con respecto a otro punto, ¿no? Cuyo eje de rotación es paralelo a el eje de rotación que pasa por el centro de masa. Entonces, eso es lo más importante. Si entendieron eso, ya se acabó, ¿no? Muy bien, muy bien. Comienzo con las definiciones. Yo conozco la inercia de rotación con respecto del centro de masa. ¿Cuánto vale esto? Esto es la distancia de un vector arbitrario RI con respecto del centro de masa. Entonces me fijo en el vector RI relativo del centro de masa. Y el módulo de este vector al cuadrado es el que va en la formulita, ¿sale? Diferencial de masa, ¿ok? Pero resulta que esto yo lo tengo de una tabla, por ejemplo, de un catálogo, ¿no? Pero resulta que yo no quiero eso, ¿no? Porque así es la vida, yo quiero que esta cosa rote en un eje paralelo con respecto a O, a un eje paralelo que pasa a través de O, y O es pues, lo que quieras, ¿ok? ¿Cuánto vale por definición esta inercia de rotación que pasa por O? Bueno, pues por definición es el módulo del vector del mismo punto I, donde se encuentra el diferencial de masa, la distribución de masa, pero ahora relativo a O, ¿sale? Es el módulo de ese vector al cuadrado, que es este que está aquí. Y bueno, entonces la pregunta ahora es, yo tengo esto de una tabla y yo quiero esto que está aquí. ¿Cómo se relacionan estas dos? Bueno, muy bien, pues la respuesta es muy simple. Se relacionan a través de la regla de la secundaria, ¿no? Fíjense, miren, lo voy a escribir de la siguiente manera. Fíjense, a ver, lo voy a escribir aquí en otro dibujito. Supongamos que aquí se encuentra O, supongamos que aquí se encuentra el centro de masa y supongamos que aquí se encuentra el elemento de masa, ¿ok? Entonces, este vector que está aquí es el vector I relativo de O. Y mientras que con respecto al centro de masa, ese es el vector I con respecto del centro de masa, ¿sale? Entonces, este es I con respecto del origen O y esto es I con respecto del centro de masa. Y obviamente, pues también necesito saber cuánto vale el vector relativo entre los dos marcos de referencia, entre O y el centro de masa. Entonces a este le voy a llamar, por ejemplo, le voy a llamar el vector D. Entonces noten ustedes que ir de O a el elemento, que es este vector, ¿verdad? Que es el RI relativo de O, es lo mismo que ir por D y luego sumarle RI centro de masa. Entonces tengo esta expresión. Si tengo esta expresión, noten que aquí me pide el módulo del vector al cuadrado, pero el módulo de un vector recuerden que es el vector producto punto con el mismo. Entonces RI relativo de O al cuadrado es lo mismo que esta cosa producto punto con esta cosa, ¿verdad? Entonces aplico las propiedades del producto escalar y me queda D con D, D cuadrada, ¿no? Y este con este me queda RI centro de masa al cuadrado. Los de en medio, bueno, pues también son muy simples, ¿no? Me queda este vector producto punto con este vector, ¿ok? Y luego me queda este vector producto punto con este vector, por eso me queda dos veces, ¿ok? Muy bien, entonces simplemente es la multiplicación babosa. Y ya, me queda este vector que está aquí. ¿Perfecto? Bueno, muy bien. Entonces ya estoy listo para sustituir en esta expresión. Entonces sustituyo este resultado aquí. Lo sustituyo y ya me queda eso. Y bueno, pues hago la medida de lo que puedo, simplifico la integral. Por ejemplo, esta D es una constante, ¿no? La pongo por acá. Asumo que es una constante esta D, ¿ok? Es decir, que los ejes son paralelos, pero que están fijos, ¿ok? Que están fijos los dos. Puede ser que no estén fijos, ¿eh? Puede ser que no estén fijos. Pero entonces yo tendría que decir cómo se están moviendo relativamente, lo cual no es el caso. Entonces la distancia relativa entre O y el centro de masa es fija. Entonces este vector D sale de la integral y solo me queda la integral de ddm. Y todo el mundo sabe quién es la integral de ddm. Es m mayúscula. Luego me queda este vector integrado con ddm. Pero noten que 2D igual es una constante, sale de la integral con todo el producto punto. Entonces la integral solo involucra este vector y este vector. Y ya me queda esto que está aquí, ¿verdad? Y la otra integral pues me queda r cuadrado y relativo al centro de masa de ddm. Muy bien, entonces me queda esto. Ahora identificamos, miren, este que está aquí, como ya lo dije, es la integral de ddm es m. Entonces me queda m d cuadrada, así de fácil. Y este que está aquí, justamente es la inercia calculada con respecto del centro de masa.
Mírenlo, aquí está, ¿ya vieron? Justamente quedó eso. Entonces ya me quedó este término y me quedó este término que está acá. Y ahora me falta esta integral. Esta integral, si ustedes se acuerdan, tiene toda la cara de la definición del centro de masa, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra el centro de masa? ¿Qué le falta para que sea la posición del centro de masa? 1 entre m. Ah, pues lo multiplico por un 1. Entonces me queda m entre m, ¿ok? Y esto sí que es el centro de masa medido desde el centro de masa. O sea, ¿cuál es la posición del centro de masa medido desde el centro de masa? Es 0. Entonces esta integral muere. Y al final me queda la relación que busco, que la inercia de rotación de O es igual a la inercia de rotación del centro de masa más este término que en cierto modo está trasladando la información del centro de masa, ¿verdad? A través de este sumando. La información del centro de la inercia de rotación del centro de masa, a través de este término lo está trasladando a la inercia de rotación de un eje O, donde el eje de rotación que pasa por O y el eje de rotación que pasa por el centro de masa son paralelos. Entonces esto me ayuda a hacer cálculos ya sin hacer integración. Muy bien. Ejemplo, miren. Aquí está este ejemplo. Si esta figurilla es bonita, ¿no? Es homogénea, esto que está aquí es el centro de masa. O sea, este eje pasa por el centro de masa. Y ya calculamos la inercia de rotación a través del centro de masa. Ya fue el primer ejemplo, me parece. Es 1/12 de ml². Pero resulta que ahora lo quiero, pues que pase la inercia de rotación que pase por un punto en el extremo. Ah, muy bien. ¿Qué me dice el teorema de los ejes paralelos? Que solo tengo que sumarle esto, donde quién es d es la distancia entre los ejes, entre los ejes de rotación, en este caso entre O y centro de masa. ¿Y cuánto es la distancia de aquí a acá? Pues si la varilla completa mide L, pues eso es L medios. Entonces me queda M por L medios al cuadrado. Entonces ya hago la operación del cuadrado, me queda ml² sobre 4. Simplifico 1/12 más un cuarto, ¿no? O bien factorizo un cuarto, me queda 1/3 más 1, como quieran. Y esto que está aquí me da 1/3 de ml², o sea, lo que ya sabíamos. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, pues este caso es muy simple, es un ejemplo para solamente ilustrar este teorema de los ejes paralelos. Muy bien, perfecto. Pues ya se acabó la teoría, ¿no? Ya ahora en principio deben de saber calcular inercias de rotación. Entonces ya están listos para resolver todos los problemas. En el siguiente video voy a resolver ya a partir de este momento puros ejemplos. O sea, ya se acabó en cuanto a la teoría, ya se acabó toda la teoría para evaluar esta parte del programa, ¿ok? Entonces voy a subir un video más con ejercicios, unos 3 o 4 ejercicios, no sé, lo que me dé 40 minutos de un video. Muy bien, sería todo.